¿Cómo la alabanza se torna entonces en un arma poderosa para nosotros como cristianos? ¿Cómo la alabanza puede llegar a ser eso en nuestra vida? Porque cuando hablamos de alabanza pensamos solamente en exalzar el nombre de Dios. Pero ¿qué sucedería si yo te dijera que la alabanza también es un arma poderosa? Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más, gracias a Dios, a esta serie titulada Presente 7. Una serie donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues antes de entrar a la lección quiero hacerte una invitación, como cada vez que subimos un video, ¿verdad? Invitarte a que te suscribas a este canal. Si te gustan estos videos, si sigues este comentario, pues invitarte a que puedas suscribirte a este canal. Te decía la semana pasada que estamos preparando material nuevo para nuestro canal y pues no nos gustaría que te perdieras de nada de eso, así que invitarte a que te suscribas y también a que si te gusta el comentario de hoy, no olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar con nosotros y de esa manera pues seguir haciendo crecer este ministerio dentro de las redes sociales. Así que te animamos y de esa manera pues también nos ayudas a nosotros a seguir llevando este mensaje a otras personas. Y bueno, vamos a entrar entonces a la lección número 9 para el 27 de agosto del año 2022. Ya básicamente el trimestre está llegando a las últimas lecciones y ha sido creo para mí, un trimestre bastante interesante con lecciones muy importantes para nuestra vida y la lección de esta semana justamente creo que va a ser de mucha bendición para muchos de nosotros. El título de la lección es Una vida de alabanza. Una vida de alabanza es el título de la lección y el versículo para memorizar es un versículo corto, pero que, mira, tiene un significado muy especial. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4 dice allí la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es una invitación de parte del apóstol Pablo. ¿A qué? A regocijarnos, a estar siempre con ese espíritu de gozo en nuestra vida. Y es que la alegría es algo que fácilmente puede ser llevado, es algo que fácilmente puede desaparecer. Un ejemplo, ahorita podemos estar celebrando, por así decirlo, un cumpleaños tal vez, y en un par de horas pueden informarnos o avisarnos que la persona con la que estábamos celebrando el cumpleaños falleció. Y ese momento de alegría rápidamente puede tornarse en un momento de tristeza, en un momento lleno de mucho dolor, porque la vida es así, la vida es cambiante, la vida es impredecible constantemente, pero el gozo que coloca Dios en nuestra vida es algo que, aunque vengan las pruebas, aunque vengan dificultades en nuestra vida, pueden mantenerse allí, pueden estar allí todavía firmes. ¿Por qué razón? Porque el gozo, la alegría que Dios coloca en nuestros corazones es algo que no desaparece con nada. Y el apóstol Pablo nos invita a regocijarnos, nos hace esta invitación especial porque realmente creo que es muy importante, ya que en los momentos de felicidad, en los momentos buenos de la vida, es fácil alabar a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida? ¿Será que en esas circunstancias somos capaces de alabar el nombre de Dios? Y otra pregunta que también debemos plantearnos es, ¿cómo la alabanza se torna entonces en un arma poderosa para nosotros como cristianos? ¿Cómo la alabanza puede llegar a ser eso en nuestra vida? Porque cuando hablamos de alabanza pensamos solamente en exalzar el nombre de Dios. Pero ¿qué sucedería si yo te dijera que la alabanza también es un arma poderosa?
¿Y cómo se relaciona esto en nuestra vida? Pues bueno, será lo que vamos a analizar en la lección de esta semana. Y vamos a pasar entonces a la parte del día domingo, que lleva como subtítulo Un marco para la alabanza. Y justamente vamos a reflexionar un poco en lo que nos dice aquí Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice allí el texto bíblico: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí está la invitación de Pablo a vivir una vida de gozo en el Señor, de alabanza al nombre de Dios. Y dice el siguiente versículo, el verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y a mí me gusta mucho lo que menciona el verso 6 y 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice allí el apóstol Pablo que nosotros como cristianos no deberíamos vivir la vida angustiados. Y mira que estas palabras de Pablo son fáciles de decir cuando la vida nos trata bien. Pero Pablo, justamente esto es lo maravilloso o lo que hace especial estas palabras de Filipenses 4, del 4 al 7. Y es el hecho de que cuando Pablo escribe estas palabras a los filipenses, lo hace desde la cárcel, lo hace desde una situación que humanamente hablando no es una situación en la que nosotros podamos decir, podemos alabar el nombre de Dios, porque Pablo se encontraba en prisión, pero Pablo le dice a los filipenses: por nada estáis angustiados, por nada estáis preocupados, no se preocupen por nada, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones pueden ser conocidas delante de Dios en oración y ruego. Y eso es interesante porque mira, justamente es allí donde nosotros podemos aprovechar la oración, no para hacer una lista de peticiones, sino para presentar nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros temores delante de Dios a través de esa arma tan poderosa que tenemos, que es la oración. Y Pablo comprendió entonces eso. Y mira que allí el siguiente versículo, el verso 7, utiliza una expresión que es muy interesante. Dice allí: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es que mira, el alabar el nombre de Dios es un acto de fe. Es un acto que requiere mucha fe, porque te decía yo puedo alabar a Dios cuando las cosas me van bien en la vida. Pero cuando las cosas me tratan o me van mal en la vida, no es tan fácil alabar el nombre de Dios. Y es allí donde yo requiero de esa fe para seguir allí firme, fiel a Dios, porque realmente no resulta sencillo esto. Y es que la fe es una cuestión que, por así decirlo, muchas veces no es razonable, porque en esos momentos en los que parece que las circunstancias no son tan favorables para nosotros, es allí cuando necesitamos entonces de esa fe para poder decidir ser fieles a nuestro Dios. Y yo creo que esto es lo que realmente nos ayuda a nosotros como cristianos a poder seguir estando firmes en los caminos de nuestro Dios. Y qué maravilloso saber que pues tenemos a nuestro lado la disposición de poder orar, o la posibilidad, mejor dicho, de poder orar y de esa manera pues colocar nuestras angustias o preocupaciones en las manos de nuestro Dios. Pasemos a la parte del día lunes. La oración derriba muros. Aunque mira, yo cambiaría ese subtítulo por La fe derriba muros. Y es que aquí, justamente en esta parte de la lección, nos va a hablar acerca de un episodio que es muy conocido. Nos referimos a cuando las murallas de Jericó cayeron a manos de Josué y el pueblo de Israel. Y mira, parece ser que en ocasiones la vida nos acorrala. No sé si alguna vez tú has pasado por alguna situación como esa, en la que has sentido que la vida pues nos tiene acorralada, o que estamos pasando por un momento tan difícil en el cual muchas veces no vemos salida o no vemos solución a esos problemas. Y en esos momentos en los que parece ser que estamos completamente arrinconados o atrapados,
es cuando nosotros podemos hacer o echar mano de la fe para salir de esas situaciones. Dios llevó al pueblo de Israel a estar en esa encrucijada, en ese momento donde se encontraban acorralados, donde aparentemente no había salida, no había solución, y en esas circunstancias vemos a Dios manifestarse de una manera tan maravillosa que fue algo realmente sorprendente para el pueblo de Israel, porque durante más bien la orden que Dios le dio al pueblo de Israel fue: ustedes van a dar vueltas en silencio, van a estar dando vueltas en silencio, y solamente el último día, cuando se escuche el sonido de la trompeta del carnero, entonces allí en ese momento ustedes van a gritar con todas sus fuerzas y los muros van a caer. Eso pues no parecía ser una estrategia militar muy sobresaliente. Realmente no parecía ser algo, vamos a decirlo así, muy inteligente que digamos. Sin embargo, mira que es interesante que el grito que da el pueblo de Israel en ese momento, dice allí la palabra de nuestro Dios en el Salmo 66, que ese grito fue como el grito de David, que dice allí el Salmo 66, versículos 1 y 2. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Este era básicamente un grito de alabanza. Era un grito de alabanza al nombre de Dios. Y después de 6 días de estar observando allí los muros en silencio, después de 6 días dice que esos muros cayeron y el pueblo de Israel pudo conquistar entonces la tierra prometida, en este caso la primera ciudad de la tierra prometida. Y es allí donde nosotros podemos llegar entonces a la conclusión de que el pueblo de Jericó realmente no tenía ninguna posibilidad delante de los israelitas cuando ellos alabaron el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida, esas circunstancias no tienen ninguna posibilidad sobre nuestra vida, sobre nosotros, cuando alabamos el nombre de nuestro Dios. Y a veces, aunque pareciera que estamos acorralados, realmente es allí cuando Dios puede hacer todavía cosas más impresionantes en nuestra vida. Así que eso es interesante, porque o es algo muy bonito que en lo personal me gusta mucho, porque cuando pensamos o creemos que ya no hay solución, que ya no hay salida, es cuando Dios abre puertas donde ni siquiera las hay. Y cuando el pueblo, porque mira que el pueblo de Jericó se encerró de tal manera que pues no había manera de entrar. Tal vez el asedio, hablando militarmente, podía durar meses o incluso años, y no iba pues a haber problemas con el pueblo de Jericó tal vez, o incluso a lo mejor hubieran podido salir a la batalla y derrotar al pueblo de Israel. Pero cuando parecía que no había manera de entrar a esa ciudad, Dios abrió puertas, abrió esas murallas, y el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Entonces, creo que no debemos olvidar eso. Cuando más sentimos que estamos acorralados es cuando Dios más puede actuar y trabajar en nuestra vida. Pero para eso se requiere fe, se requiere justamente eso, una vida de fe colocada en las manos de nuestro Dios. Ahora, pasemos a la parte del día martes, la vida de alabanza. Mira, básicamente la invitación es a hacer de la alabanza un hábito en nuestra vida, porque cuando alabamos el nombre de Dios, lo hacemos, y yo creo que todos lo hacemos. Tal vez cuando nos levantamos por la mañana, pues damos gracias a Dios por un día más de vida, y esa es una manera de alabar a Dios. Cuando nos vamos a dormir en la noche, también hacemos eso. Agradecemos a Dios y alabamos el nombre de Dios por permitirnos finalizar un día más. Cuando vamos a la iglesia, creo que es cuando más alabamos el nombre de Dios. Pero la alabanza a Dios debe ser un hábito, debe ser una constante, debe ser algo que predomine en nuestra vida como cristianos. Y es que, mira, allí la alabanza para el ser humano tal vez no sea algo natural. Incluso cuando hay circunstancias que no son tan favorables, es cuando menos natural
o cuando es más difícil alabar el nombre de Dios. Sin embargo, yo quiero compartir contigo lo que dice allí Salmo 145, verso 7. Vamos a darle lectura. Salmo 145, versículo 7. Allí encontramos un texto bastante interesante. Salmo 145, versículo 7. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice allí el texto bíblico: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este salmo fue escrito por David y allí dice la palabra de nuestro Dios que pues debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Y mira, creo que hay muchas razones por las cuales podemos alabar el nombre de Dios, y justamente el Salmo 145 menciona algunas. Podemos alabar el nombre de Dios por las obras que Él hace, no solamente a nuestro alrededor, es decir, no solamente en la creación, porque creo que la creación es una constante invitación a alabar el nombre de Dios, pero no solamente en cuanto a esas obras, sino también en las cosas que suceden en nuestra vida, en las obras maravillosas que Dios hace en favor nuestro. También es un motivo para alabar el nombre de nuestro Dios, pero también podemos alabar el nombre de Dios por su bondad. Tenemos un Dios que es muy bondadoso, un Dios que, sin importar si somos buenos o malos, sigue derramando pues bondad hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. También podemos alabar el nombre de Dios por su misericordia. Cada día que nos levantamos es un motivo para agradecer a Dios, porque es cierto, es porque nuestros pulmones funcionan bien, nuestro corazón sigue latiendo, pero al final de cuentas es la misericordia de Dios actuando en nuestra vida. También podemos alabar el nombre de Dios porque Él es nuestro sostén, Él es la fuente de nuestras bendiciones. Podemos también alabar el nombre de Dios por eso. Al final de cuentas, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Pero mira, es importante que nosotros podamos comprender que existen tres aspectos o tres cosas que nos pueden ayudar a vivir esa vida de alabanza. Y un autor llamado Haddon Spurgeon, este británico, menciona tres motivos o tres cosas que nos pueden ayudar a tener esa vida constante de alabanza a Dios. La primera, mencionaba la lección, practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Cuando miramos alrededor y vemos lo que Dios creó, lo que Dios hace en nuestra vida y en la vida de otras personas, podemos alabar el nombre de Dios. Segunda razón, practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos alabar el nombre de Dios. Y la tercera es, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Es decir, cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, pues estamos practicando este aspecto en nuestra vida. Y pues yo quisiera en este momento aprovechar para invitarte a reflexionar justamente en esto, ¿no? ¿Qué tenemos, o más bien, cuáles son los motivos que tenemos para alabar el nombre de nuestro Dios? ¿Qué motivos tienes tú en este día? Yo tengo muchos motivos, pero tú, especialmente tú, ¿qué motivos tienes? Me gustaría leerlo en los comentarios, así que te invito a que participes conmigo de esta manera. Escribe en los comentarios qué motivos tienes para alabar el nombre de nuestro Dios. Pasemos a la parte del día miércoles, un testimonio convincente. Mira, aquí hay una parte de la historia que me fascina muchísimo, y te soy sincero, cuando yo estaba leyendo la lección de esta semana, me topé con este pensamiento. Yo me imaginé que tal vez podía tratar o que la lección no dejaría pasar esta oportunidad hablando de esta parte de la historia de la vida de este personaje. Y es que en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25, se narra un episodio de la vida de Pablo y Silas. Dice allí Hechos 16, 22 al 25. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y dice allí el verso 25: pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían,
Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice allí estos versículos en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 26. Se narra este aspecto de la vida de Pablo y Silas. Y es que, mira, cuando una persona es detenida, es llevada a prisión, yo creo que lo que menos piensa es eso. Es lo que menos está pensando, en alabar el nombre de Dios. Muchas veces estamos allí y está allí la persona quejándose de su situación, o está alguien en un hospital y lo que menos está pensando es en eso. A veces está pensando o se está quejando de su situación, porque el ser humano por naturaleza se queja de todo. Si llueve, porque está lloviendo. Si hace sol, porque hace sol. O sea, es nuestra naturaleza quejarnos de casi cualquier cosa. Y aquí era un pretexto muy bueno para que Pablo y Silas se quejaran de su situación delante de Dios. Pero en lugar de quejarse, dice allí el texto bíblico que incluso después de haber sido azotados con varas, después de que su espalda estaba lacerada, estaba lastimada, con moretones, con tal vez sangre en su espalda, se encontraban encadenados en la oscuridad, y en lugar de estar allí quejándose o preguntando a Dios por qué estaban en esa situación, ellos decidieron alabar el nombre de Dios. Y eso es justamente lo que mencionaba en la lección, porque si seguimos analizando lo que sucede a continuación, vemos que después de ese terremoto y al ver que las puertas de la cárcel se habían abierto, el carcelero pensó, bueno, se fugaron y ahora pues para evitar que me condenen a muerte por haber permitido que se escaparan, mejor me lastimo yo, me quito la vida yo. Y en este caso, cuando él estaba a punto de cometer esto, pues llega Pablo y Silas y le dicen, no, tranquilo, aquí estamos, nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Y al ver eso, dice el texto bíblico, que entonces el carcelero de Filipos decide aceptar a Cristo en su vida junto con su familia. Y ese es un testimonio maravilloso, porque mira, alabar a Dios en medio de nuestros problemas demuestra una fe que transforma vidas. ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando tú alabas el nombre de Dios en medio de tus pruebas y la gente lo nota, la gente lo ve, la gente escucha tu actitud, tu manera de pensar en medio de las pruebas en cuanto a nuestra alabanza a Dios, la gente desea experimentar esa misma paz, ese mismo gozo que tenemos nosotros en nuestra vida. Cuando la gente nos ve que en medio de la enfermedad decimos estar tranquilos, decimos estar confiando en Dios y en lugar de desanimarnos, alabamos el nombre de Dios, la gente dice, oye, yo quiero experimentar lo mismo que tú tienes en tu vida, en tu corazón. Y eso es algo que realmente, pues nosotros como cristianos, es un arma o es una manera de dar testimonio a otras personas. Y realmente es eso lo que mucha gente quisiera también llegar a experimentar en algún momento de su vida. Y creo que es una manera maravillosa de presentar el Evangelio. Así que cuando alabemos el nombre de Dios en medio de nuestras dificultades, aprovechemos justamente para eso, para dar un testimonio convincente de la manera como Dios ha transformado mi vida y de cómo Dios puede transformar también tu vida. Ahora, pasemos a la parte final de la lección, la parte del día jueves, un arma que conquista. La alabanza, yo te decía hace unos momentos, también es un arma. La alabanza también es un arma. ¿Y cómo la alabanza puede llegar a convertirse en eso? En un arma. Pues mira, allí el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos narra un episodio también que es muy interesante sobre la vida del rey Josafat. Dice allí Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mira lo que ocurre allí en esa parte de la historia del pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 20, vamos a leer a partir del versículo 2. Dice allí el verso 2. Bueno, vamos a leer en el verso 1, en el verso 2, sí. Y fueron algunos
y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria ya están en Azón Tamar, que es en Gadi. Y ahora el verso 3 dice cuál fue la actitud de Josafat. Dice allí: Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice allí el texto bíblico que Josafat sintió temor. Cuando él vio que la multitud venía frente a él, sintió miedo. Y esto es normal, o sea, el hecho de que yo alabe el nombre de Dios no quiere decir que no voy a sentir temor, que no voy a sentir preocupación. Sí, pero creo que enfrentas ese temor o esa preocupación de otra manera. Y puedes, al final de cuentas, lograr sobrellevarlo y salir adelante de las circunstancias. Y aunque Josafat tuvo miedo al principio, pero él no decidió llamar a sus generales y buscar una estrategia militar, él no decidió huir del país, él no decidió encerrarse y prepararse para la guerra, sino que decidió hacer primero. Dice el verso 3 que humilló su rostro delante de Dios e invitó al pueblo a orar y ayunar para pedir que Dios pudiera pues obrar en medio de esas circunstancias. Y esa es la manera como la alabanza se torna en un arma. Cuando yo, en lugar de buscar soluciones humanas o en lugar de buscar por mi cuenta resolver un problema, decido humillarme y colocarme en las manos de Dios, creo que esa es la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida. Porque al final de cuentas, en el versículo 15, Dios le dice a Josafat y a su pueblo, dice allí el verso 15: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le dice a Josafat: tranquilos, no es su guerra, es mía, y yo voy a defenderlos, yo voy a luchar por ustedes. Y cuando ocurre eso, dice allí el texto bíblico, que entonces pues el pueblo de Israel, la actitud que tomó todavía fue de mayor alabanza al nombre de Dios. Dice allí el verso 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice allí el texto bíblico que el pueblo de Israel entonces se motivó, se preparó para la batalla, y cuando salió, en lugar de ir y rápidamente empezar a pelear, dice que ellos empezaron a alabar el nombre de Dios, y Dios se manifestó y liberó a su pueblo. Entonces, mira, cuando alabamos el nombre de Dios, Dios se va a manifestar. Tal vez no de maneras extraordinarias como en este caso con el pueblo de Israel, tal vez de maneras más discretas, ¿no? Pero al final de cuentas Dios termina manifestándose. Y es un arma poderosa porque nos damos cuenta allí que las luchas, que las dificultades de la vida no son nuestras batallas, sino que son las batallas de Dios. Y que por lo tanto, al alabar el nombre de Dios, estamos básicamente mandando una señal de SOS, mandando una señal de auxilio al cielo, y todo el cielo baja en nuestra ayuda. Entonces, qué maravilloso saber que es otra manera en la cual Dios puede llegar a obrar en nuestra vida. Y pues pasemos entonces a la última parte de la lección, la parte de la conclusión. Yo solamente quisiera invitarte a que hagamos algo en nuestra vida, hagamos un cambio en nuestra vida. Creo que es importante aprender a educar nuestra vida de tal manera que alabemos el nombre de Dios en todo momento. No solamente en la iglesia, no solamente cuando nos levantamos o nos vamos a dormir, no solamente cuando la vida nos trata bien, sino aprender a alabar el nombre de Dios en todo momento. Y eso se da pues justamente de esa forma, ¿no? Colocando y alabando el nombre de Dios cada vez que tengamos la oportunidad. Entonces, pedir a Dios en este día que nos ayude a cambiar esos pensamientos, que nos ayude a cambiar esa mentalidad de tal manera que la alabanza a Dios pueda ser una constante en nuestra vida, y así utilizar esa arma en nuestro favor y también para predicar el evangelio a otras personas. Y bueno,
pues para finalizar quiero invitarte para que puedas inclinar tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias. Gracias por permitirnos estudiar esta lección de la semana, Padre. Una invitación que nos haces a poder alabar tu nombre, Señor. Y en esta hora queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a poder hacer de la alabanza una constante en nuestra vida. En todo momento, Señor, en los momentos felices, en los momentos tristes, podamos realmente vivir en esa vida de alabanza a tu nombre. Y Padre, que de esa manera puedas tú manifestarte en nuestra vida y darte la honra y la gloria que te mereces, Señor. Queremos colocarte todo esto en tus manos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús.